Hola, buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer acá una breve síntesis de lo que conversamos en el día de ayer, martes 21, sobre el texto de Stephen Ball, Micropolítica en la escuela. Y me voy a dedicar en principio a establecer mínimamente cuál es la intención de Stephen Ball al plantear esta perspectiva micropolítica de la institución escolar, y después trabajar con dos conceptos sobre los que también charlamos ayer, que son el de autoridad por un lado y liderazgo. El de autoridad aparece en el cuadro de Stephen Ball. Creo que ya habrán recibido un mail con unos pequeños comentarios y algunas reformulaciones de ese cuadro que ustedes tienen en la página 8 del texto digital. Y por otro lado, el concepto de liderazgo, digamos, autoridad y liderazgo. Autoridad aparece, liderazgo no, pero ambos conceptos, ambas nociones, ambos aspectos de la vida y de la convivencia social e institucional forman parte y son importantes, digamos, para comprender la institución escolar. Voy a comenzar por la perspectiva de Stephen Ball cuando plantea la idea de una micropolítica. Lo que él pone del otro lado como adversario, como posición contraria, tiene que ver con la teoría organizacional funcional, orgánica, de matriz positivista, que lo que va a tratar de hacer es establecer modelos generales para el funcionamiento de las instituciones, a veces sin especificar necesariamente en la escuela. Va a tomar la fábrica, va a tomar un taller, va a tomar la escuela, va a tomar el hospital, sin hacer demasiadas disquisiciones y separaciones analíticas respecto de si son lo mismo, no son y en qué punto. Es decir, que esta mirada orgánica va a ser una mirada externa que va a ubicar a la institución como un objeto externo, como un elemento que hay que analizar, pero que en general se lo analiza a partir de construir un modelo que en general designa lo que esa institución debe ser. Lo que Stephen Ball plantea es que en vez de pensar en lo que debe ser una institución, en este caso la escuela, y armar un modelo de lo que debería haber en una escuela, lo mejor es ir a una escuela. Es decir, que ir a ver en ese espacio institucional qué es lo que ocurre, cuáles son los enfrentamientos, los conflictos, porque ahí está la otra idea de micropolítica, la idea de que la vida escolar, en una institución escolar, así sea de nivel inicial o de nivel terciario o universitario, y en ese sentido, en este plano no importa, van a haber problemas convivenciales, va a estar en juego relaciones de poder, relaciones de autoridad, liderazgo, conflicto, diferencias en la manera de comprender el sentido de la institución, conflictos ideológicos, conflictos partidarios, religiosos, sindicales. Todos esos elementos van a estar presentes en la vida real de la institución. Entonces lo que Stephen Ball dice es: hay que tomar esos elementos, porque esos elementos forman parte de la vida institucional. Por más que uno piense que la escuela es un espacio familiar, afectivo, materno, paterno si se quiere, donde se está pensando en el cuidado, donde todo es amoroso, lo cual es así, seguramente, pero también aparecen otras cosas que son conflictos de intereses, disputas por determinados lugares, cargos, la mirada del otro, que si me miró, que si no me miró, que si me saluda, no me saluda, que si hace, que si no hace, que si limpia, que si no limpia, etc. Entonces, para mirar una institución, para mirar una organización, en este caso la escuela, desde la perspectiva de la micropolítica, hay que sumarle estos elementos. Hay que necesariamente, dice Stephen Ball, y necesariamente la metodología que tenemos que usar es etnográfica. No podemos mirar una escuela de afuera y decir lo que es desde afuera. Tenemos que entrar a la escuela, tenemos que ver realmente cuáles son las relaciones que se ponen en juego, cómo se resuelven las tensiones, cuáles son los proyectos, etc. Entonces la perspectiva micropolítica es, por un lado, la idea de una etnografía hacia adentro de las instituciones,
una perspectiva que si va a modelizar lo va a hacer después de haber mirado lo que hay en la institución y no antes, y que no tiene de alguna manera la perspectiva funcional donde todo es orgánico, sino donde aparece tensión, donde aparece conflicto. Y ahí es donde hay dos conceptos que no son de él, que vienen de una enorme tradición, que son el de autoridad y el liderazgo, que empezamos a conversar ayer, que lo vamos a seguir haciendo en estos días. Repasaremos el jueves y después el martes que viene probablemente ahondaremos en ellos y en otras cosas, que son el de autoridad y liderazgo, y está bueno que tengamos por lo menos claras o a mano algunas diferencias. El concepto de autoridad remite a una atribución, es decir, la autoridad nunca es de la persona, la autoridad siempre es de la institución. Lo que hace una persona, un individuo, es ocupar un determinado cargo, un determinado lugar en esa institución, cumple una serie de requisitos para hacerlo que pone la misma institución, y habiendo cumplido esos requisitos, habiendo sido autorizado por la institución, ocupa ese lugar y desde ese lugar puede ejercer una serie de atribuciones, entre ellas el poder. Si tiene capacidad de sanción, capacidad de obligar a los actores a hacer o no determinada cosa. Para ir a un ejemplo cercano, ustedes no me escuchan, si es que lo hacen, no me escuchan porque soy Gabriel Parra, me escuchan porque soy docente de la Universidad de Luján. En tanto docente de la Universidad de Luján, yo tengo cierta autoridad como docente, no porque a título personal. Entonces, la autoridad tiene que ver, si ustedes lo quieren imaginar así, tiene que ver con el sillón más que con la persona. El sillón es lo que va a permanecer, es el atributo. Después la persona va a poder usar ese atributo en la medida en que cumplan determinadas condiciones. Si no las cumple, será alejado y retirado del cargo también. No es un atributo permanente, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos es el concepto de liderazgo. Si decíamos, la autoridad tiene el poder, el líder no tiene el poder. El líder tiene prestigio. A un líder no se lo sigue por un cargo. A un líder se lo sigue por la capacidad que tiene, por un lado, de dirigir a un conjunto hacia un proyecto, hacia un horizonte, decir, che, muchachos, chicas, muchachos, tenemos que caminar hacia allá, como escuela vamos hacia allá, como profesorado vamos hacia allá. Por un lado, esa capacidad de establecer hacia dónde se va, y por otro lado, la capacidad de reunir a un conjunto más allá de las diferencias. En el caso del líder, el atributo es personal, no es institucional. Entonces, por eso vamos a encontrar en algunas instituciones educativas que vamos a ver que la institución, la autoridad la tiene el director, supongamos, como no puede ser de otra manera, pero el liderazgo circula por otros lados, la tiene un grupo de docentes, la secretaria, la vicedirectora, el vicedirector, es decir que son atributos de la política que pueden personificarse en lugares diferentes. Uno diría, bueno, en términos ideales, lo ideal sería que perdón por la pausa. Lo ideal que sería que en el profesor o el director o alguien, digamos, el que tiene la máxima autoridad en ese lugar, tuviera las dos, es decir, tuviera la autoridad y tuviese el liderazgo. Pero eso no necesariamente ocurre de esta manera. Entonces, como diría Weber, ¿qué pasaría si hay una y no otra? Digamos, Weber diferencia entre lo que sería la ética de la responsabilidad y ética de la convicción. Si hubiese solo autoridad, es decir, hubiese solo ética de la responsabilidad, bueno, todas las personas harían solo lo que las normas indicarían, y lo que queda por fuera de la norma y las situaciones excepcionales, ¿cómo se resuelve? No hay manera. Si fuera pura ética de la convicción, cada uno haría lo que le parece más allá de lo que las normas indican. Es decir que ambas son inviables o son por las situaciones muy diferentes. Entonces, uno podría decir, ¿por qué es importante la autoridad? Bueno, porque es una referencia que produce la propia institución. Es una referencia a la cual todos de alguna manera van a tener en cuenta. ¿Por qué es importante el liderazgo? Porque en condiciones actuales, las situaciones excepcionales, piensen lo que estamos viviendo ahora, ¿qué sería sin liderazgo? Es decir, cada uno tiene que inventar de alguna manera un proyecto didáctico y pedagógico
con su espacio curricular. Entonces, es muy importante en las coyunturas flexibles, en la sociedad de control, para decirlo en términos de Deleuze, ese componente de liderazgo, porque las normas no explican cada vez menos, regulan cada vez menos. Entonces es necesario ese otro componente. Ambos, liderazgo y autoridad, son centrales para la vida política y son la sal y la pimienta de la micropolítica en la escuela. Una es más importante que la otra, no sé, quizás dependerá de las coyunturas, pero son dos elementos de la política, de la convivencia, que hay que mirar cuando uno entra a una institución. 30 segundos más. Política acá no significa partidario, no significa lucha por el poder solamente, significa fundamentalmente convivencia. La política es lo que garantiza en última instancia la convivencia, ¿no? Cuando nuestro sentir colectivo no nos viene en el ADN, nos viene en una construcción colectiva. La política es esa construcción colectiva. Entonces es importante también tener esa definición. Bueno, nos estamos viendo en los futuros Zoom y videos. Mando un saludo enorme y bueno, cualquier cosa ya saben, me mandan un correo por alguna de las vías de comunicación que tenemos. Bueno, nos veremos el jueves. Adiós.